Capítulo 3. El teatro transicional y la búsqueda de intérpretes. De Joyce McDougall, Teatros de la mente. No todos los dramas psíquicos tienen lugar en el teatro interno, donde se representan las neurosis y las tramas delirantes de la psicosis. Existe otro teatro cuyas representaciones se desarrollan en el escenario del mundo. Aquí los propios autores intentan exteriorizar las intolerables tragedias internas que no desean reivindicar. A veces el deseo que se esconde tras estos complicados dramas, comúnmente denominados de neurosis de carácter, consiste en dar sentido a lo que el niño pequeño del pasado, que todavía sigue escribiendo los argumentos, encontraba demasiado confuso de entender. Las construcciones que utilizan a otros para interpretar importantes papeles de uno mismo o de nuestro mundo interno no son creaciones psicóticas ni neuróticas, sino que toman prestadas técnicas y modos de pensamiento que pertenecen a ambas. El escenario social en el que se presentan tales producciones psíquicas y la naturaleza del vínculo con los personajes que se manipulan para representar determinados papeles caracteriza lo que he dado en llamar el teatro transicional. Este modo particular de escindir el dolor y el conflicto mental, expulsándolos de la conciencia para que puedan buscar una solución en otra parte, no se ciñe a lo que en la bibliografía analítica se conoce por externalización. Tal modo de acción contribuye al desarrollo de la neurosis de carácter y constituye una gran parte de lo que se incluye bajo el término de perturbaciones narcisistas de la personalidad. Trataremos más detenidamente de esto último en los capítulos 9 y 10. En el teatro transicional se incluyen todas aquellas acciones cuyo fin principal es descargar la tensión dolorosa a través de una actividad constante. En este teatro, la economía psíquica está dominada por compromisos adictivos de varios tipos. Estas adicciones pueden ser claramente sintomáticas, como el abuso de ciertas sustancias, o pueden disfrazarse sutilmente tomando como objeto la sexualidad, el trabajo u otras personas. Los adictos al trabajo, por ejemplo, ignoran que su incesante actividad es compulsiva y representa una huida de su mundo psíquico interno y sus tensiones subyacentes. En el capítulo 5 describo estas adicciones como unos modelos de carácter dominados por actos sintomáticos y desarrollo la hipótesis de que tales modalidades de funcionamiento mental tienden a incrementar la vulnerabilidad psicosomática. Cuando se alcanza este punto, la exteriorización del drama interno deja de representarse en el escenario social para llevarse a cabo en el propio cuerpo del sujeto, como si el cuerpo afectado se hubiera convertido en lo que fue durante la infancia, un objeto extraño vivenciado por la psique como parte del mundo externo. Cuando dejamos al soma resolver los problemas psicológicos sin que le guíen palabras o representaciones de la psique, obtenemos una producción fuera del escenario privilegiado del teatro psíquico, como se verá en los capítulos del 4 al 8. La representación teatral adictiva. Íntimamente ligada a los dramas del escenario transicional se halla la dependencia a toda clase de sustancias. Aquí los actores se reducen a objetos inanimados que sustituyen a aquellos valiosos objetos parciales, en muchos casos la madre pecho de la temprana infancia. A esta madre pecho se la sigue buscando todavía en el mundo exterior, debido a la escasa o nula identificación con una madre interna solícita. Etimológicamente, el término adicción nos remite a un estado de esclavitud. Esta se asemeja en muchos aspectos a la relación sumamente dependiente del lactante con su madre. Para el adicto esclavizado, el objeto adictivo, ya sea comida, tabaco, alcohol, productos farmacéuticos o opiáceos, en un primer momento y a pesar de sus consecuencias a veces nefastas, se le inviste como bueno. En muchos casos su búsqueda es vivida como vital para el bienestar del sujeto o incluso como algo que da sentido a la vida. Una vez absorbida la sustancia adictiva, normalmente es vivenciada como mala. Otro aspecto que se le añade es el peligro destructivo que los analistas suelen interpretar como un deseo inconsciente de autocastigo.
Esto viene a decir que el individuo ha desligado el objeto que representa inconscientemente el pecho, de un modo imaginario lo ha robado y puede ahora usarlo impunemente para sus exclusivas necesidades. Sin embargo, en tal fantasía oral primaria está incluida una figura paterna punitiva, buscada a menudo en el exterior en forma de ley, médico o cura de desintoxicación, que se utiliza también inconscientemente para impedir que el niño voraz consuma incesantemente el cuerpo de la madre. En la medida en que los objetos adictivos cumplen en parte con la función de verdaderos objetos transicionales, es decir, objetos creados por el niño pequeño como en un escenario a medio camino entre la madre interna y la externa, podrían ser considerados como objetos transicionales patológicos, mientras que los auténticos objetos transicionales representan la magia y la fuerza tranquilizadora de la presencia de la madre en vías de ser introyectada. Los objetos adictivos no crean un cambio duradero en la estructura psíquica y por ello deben buscarse incesantemente en el mundo exterior como sustitutos simbólicos de la madre de la infancia. Desde este punto de vista sería más adecuado llamarles objetos transitorios que transicionales. Las representaciones teatrales adictivas no necesitan ser descritas, todos conocemos sus tramas reiterativas. En el primer acto, la sustancia adictiva es buscada como una madre o pecho bueno. En el segundo acto y tras la absorción, se convierte en una madre mala y persecutoria u objeto parcial. Y lo que podríamos denominar tercer acto, descrito anteriormente como un intercambio con el representante punitivo del padre, consiste en prometerse a uno mismo o a algún objeto importante externo u objeto interno fantasiado, no volver a empezar nunca más. Todos nosotros huimos a veces del dolor psíquico despertado por las decepciones y sinsabores de la vida, buscando un momentáneo olvido comiendo, bebiendo, fumando o durmiendo en exceso. Algunas personas esperan que estas sencillas acciones resuelvan cualquier tensión imaginable de la vida. Cuando se utilizan a otras personas como sustancias adictivas, estas funcionan unas veces como tranquilizantes y otras como continentes de todo lo que el individuo proclive a las relaciones adictivas considera demasiado arduo de asumir como parte de su propio teatro psíquico. La escenificación de tales dramas requiere necesariamente la cooperación del yo de otras personas. Estos otros a menudo ignoran que están representando los papeles de aquellos aspectos de los analizandos o de otros habitantes del mundo interno de estos que han sido expulsados proyectivamente sobre ellos. De igual modo, dichos adictos ignoran que mediante sus palabras y sus actos han galvanizado a los otros para que representen los papeles que ellos han rechazado. A menudo son nuestros seres más queridos y más allegados los designados para representar estos papeles nuestros. Tenemos que admitir que si esto sucede es debido a sus propios conflictos psíquicos que les hace aptos para tales identificaciones. Los adictos que logran esta proeza rara vez se dan cuenta que son ellos los dramaturgos de sus obras y con frecuencia se quejan amargamente del modo en que actúan los otros. Blanca, a quienes veremos más adelante en este capítulo, estaba firmemente convencida de que su marido era el artífice de todas sus tragedias familiares. Sin embargo, estas personas están constantemente al acecho de intérpretes adecuados para representar los papeles de los habitantes de sus mundos internos. Los intérpretes externos también han estado esperando irrumpir en esos escenarios y representar las tensiones de sus relaciones y los papeles inconscientes de los que no tienen los diálogos, como los famosos 6 personajes en busca de autor, de Luigi Pirandello. Ocurre a veces que estos actores maleables descubren durante el análisis su tendencia a verse involucrados en los dramas de otras personas y se dan cuenta que la tentación que les empuja a ello tiene una cualidad compulsiva. Un gesto o una palabra de otra persona con frecuencia les basta para reconocer sus réplicas. Son necesarios la fuerza y el valor de su parte más adulta para impedir que el niño impaciente, ansioso o enfadado que hay en ellos irrumpa en el drama oportuno.
Las escenas familiares de este tipo, constantes en algunas parejas, hacen que nos preguntemos si no se habrá escogido en parte porque desencadenan invariablemente en cada uno de ellos los dramas que están buscando para descargar las tensiones inconscientes mediante las peleas, los accidentes predestinados, etc. La paciente a quien he llamado Blanca pertenece a esta categoría. Así pues, los intérpretes del teatro transicional no resuelven los conflictos a través del compromiso neurótico y la formación de síntomas o mediante la creación de una neorrealidad que la sociedad calificaría de insensata. En cierto modo, estas personas se lanzan a una empresa más peligrosa que la de los pacientes psicóticos o neuróticos, ya que dependen constantemente de la buena voluntad de los demás para que les proporcionen las tan buscadas certidumbres que le capacitarán para evitar el conflicto mental. Las producciones del teatro transicional se asemejan a los dramas perversos de los creadores de la neosexualidad, McDougall 1978. Pero la escenificación de la trama y el uso de los demás personajes es más intrincado. Estas piezas teatrales psíquicas no están conscientemente erotizadas y requieren un resultado más complejo que la respuesta orgásmica del desviado sexual como prueba de las certidumbres que piden que se les reconozcan. Sin embargo, sucede con frecuencia que aquellos que escenifican sus obras en el escenario social son considerados como perversos, no en el sentido de una sexualidad perversa, sino de perversidad, es decir, una perversión de carácter. Se les acusa de sentir placer cuando atacan, molestan o causan por cualquier otro medio un sufrimiento a los que les rodean. Dado que estos dramas requieren una cierta manipulación del mundo exterior y de las personas que se hallan en este, el adicto supone inconscientemente que los dramas son simples partes de sí mismo, negando así el principio básico de la alteridad. Cuando ésta es denegada por la psique, nos encontramos verdaderamente en el teatro de lo imposible, pero dado que la obra no puede representarse sin la complicidad y la credulidad de los demás, que no son una simple invención de la imaginación del sujeto, aun cuando sean tratados como tales, la representación entera está también bajo el imperio de la realidad externa y por ello sometida a las limitaciones de lo posible. El caso de Blanca. Para ilustrar lo que entiendo por teatro transicional, presento un fragmento de un largo análisis. Blanca llevaba ya 12 años casada cuando buscó ayuda por primera vez debido a sentimientos depresivos que no acertaba a comprender. En nuestras primeras entrevistas se refirió a estos estados como a espacios vacíos, momentos en blancos del día en los que no deseaba hacer nada porque sentía que la vida carecía de valor. En tales momentos padecía intermitentemente diversas alergias cutáneas. Describió que ella procedía entonces a atacar su piel con agujas y a quemarla con alcohol para combatir la reacción alérgica. Este tratamiento requería a su vez largas horas de observación ante el espejo mientras se aplicaba cremas y ungüentos que repararan el daño. Sin embargo, durante el análisis habló poco de esos dramas psicosomáticos en potencia y no se le ocurrió tampoco echar un vistazo a los dramas escondidos tras sus vacíos. En vez de esto utilizaba las sesiones. Había elegido a este marido con sumo cuidado, como recordaba con frecuencia, con una amargura inconfundible en su voz, correspondía punto por punto con lo que esperaba de un hombre. Le había llevado mucho tiempo encontrar un compañero a su medida, y había rechazado a favor de él tentadoras ofertas. Menudo chasco. Después de haberle estudiado microscópicamente durante 12 años, podía ahora afirmar que su marido era un tremendo egoísta, un padre ridículamente indulgente, descuidado en su trabajo y con su persona, desordenado y distraído. Se comportaba de un modo estúpido durante los viajes y era torpe en casa e incluso en la cama, donde se mostraba inhábil y desatento a sus deseos.
De vez en cuando designaba claramente el papel de su marido en su teatro interno con las palabras: mi marido es una mierda, en francés, una vraie merde, lo que significa literalmente una verdadera mierda. Durante los primeros años de análisis, los comentarios de Blanca estuvieron salpicados de afirmaciones igual de enfáticas, tales como: ya lo ve, está clarísimo, es evidente, ¿no? Sentía que estaba intentando abrirme los ojos a la fuerza para que viera las escenas entre ella y su marido exactamente como ella las veía. Otras veces era como si intentara presentar ante mí las pruebas legales de las fechorías de su marido. Me daba 45 minutos para juzgar y declarar culpable al acusado. Durante una de esas parrafadas se hartó de mi silencio y dijo con una firme vocecita: quiero que sepa que estoy esperando una respuesta. ¿Una respuesta a qué?, pregunté. Tras unos momentos de estupor, dijo en un tono incrédulo: pero me está escuchando, ¿no? Para su gran sorpresa, contesté detalladamente: sí, claro que había oído todo cuanto había estado diciendo. Entonces enumeré todas las malas acciones cometidas por su marido en los 2 últimos días y añadí que me parecía que estaba esperando una respuesta a una pregunta que nunca había formulado. Aunque irritada, Blanca intentó, sin embargo, ser más explícita sobre lo que esperaba de mí. Pensaba que tenía derecho a algún comentario, algo que le afirmara la opinión que tenía de su marido. Quizá yo pudiera ver algunos aspectos del problema que a ella se le hubiesen escapado, y después de todo, si se estaba analizando, era por culpa de su marido. Viendo en este último comentario que estaba rápidamente renunciando a cualquier intento de ponerse a sí misma en tela de juicio, y que una vez más se veía atraída a escenificar la continua serie de tragedias familiares, le interrumpí para decir: está buscando en mí una respuesta preconcebida. He observado que su marido responde siempre de un modo totalmente predecible con lo que usted espera. Yo misma me había dado cuenta claramente por primera vez que este marido mierda siempre había reaccionado exactamente como ella esperaba de él, y de hecho correspondía con todo lo que ella esperaba de un hombre, tal como me había contado en nuestra primera entrevista. Por supuesto, en aquel momento se había estado refiriendo a sus buenas cualidades, pero parecía más que probable que lo hubiese elegido también por sus defectos y su torpeza, de los cuales se había dado cuenta desde un principio. Sin embargo, había escindido de su conciencia este conocimiento incómodo, o al menos lo había negado firmemente. Las escenas que recreaba para mí en el escenario analítico eran la pura y simple verdad, no inventaba nada. ¿Qué hacer cuando el compañero de toda una vida es una verdadera mierda? Blanca solo conocía la respuesta que su yo había sido capaz de encontrar. Tenía derecho a una santa cólera, una tragedia teatral que parecía ofrecerle una satisfacción interminable. ¿Pero por qué? La guerra violenta y tormentosa a la que se había entregado compulsivamente día tras día le había costado muy cara. Me quedaban pocas dudas sobre la complicidad de su marido en saltar al ruedo, provocando quizás en su mujer esta ira santa y violenta, pero él no era mi paciente. Solamente podía examinar los intereses creados de Blanca, desconocidos hasta el momento en ese incesante drama conyugal. Los constantes estados de irritación y desesperación de Blanca, al igual que ocurre con la mayor parte de los trastornos de carácter, eran más largos y más agotadores para ella que lo hubieran sido cualquier otro síntoma neurótico, siendo al mismo tiempo menos accesibles al análisis. Todo cuanto se me permitía ver era mi papel de juez y la insistencia de que sus quejas se basaban en una exposición real de los hechos. No eran fantasías, se me estaban entregando pruebas. Cuando se escenifica implacablemente este drama, sesión tras sesión, la vileza del juzgado se agranda en la situación terapéutica como en la vida diaria para mostrar que toda la maldad está en el otro. Esta conducta tiene poco que ver con la quimera que en la bibliografía analítica se conoce como la prueba de realidad. Blanca estaba utilizando a su marido para demostrarme a mí y a ella misma también simplemente cuán virtuosa, digna de ser estimada y tenida en cuenta era,
y que estaba exenta de culpa, no teniendo por qué tener vergüenza alguna. Estos eran los aspectos esenciales de la imagen narcisista de sí misma, y yo estaba aquí para confirmar que ella había alcanzado el alto ideal imposible que sentía debía conseguir. No hacía falta ningún esfuerzo de imaginación para adivinar que nos quedaba una tarea sumamente penosa por delante de nuestro empeño analítico. ¿Podría Blanca ser capaz de aceptar que, a pesar de la realidad de los hechos que contaba, ella misma era coautora de esta serial interminable y que la guerra de guerrillas que caracterizaban sus escenas conyugales era lo más importante de su vida? Su trabajo profesional, que se redujo al mínimo y al que no utilizaba más que una pequeña parte de sus más genuinas capacidades, su vida como madre y como mujer habían sido todos ellos sacrificados a esta pieza teatral reiterativa que parecía hecha a su medida, el único papel que podía proporcionarle satisfacción y mantener su sentimiento de identidad sin romperse en pedazos. Poco a poco llegué a darme cuenta de que el marido de Blanca, a quien ella estaba constantemente agrediendo y quien siempre había respondido tal y como se esperaba de él, era, pese a toda apariencia, no solo un objeto esencial, sino también un objeto benéfico en su vida. Es decir, él ocupaba el lugar de un objeto adictivo. Al igual que un adicto a la heroína, Blanca sentía que su adicción estaba destruyéndola, pero la necesitaba y la perseguía con una determinación inquebrantable. Al menos desde el punto de vista de su economía narcisista, su verdadera mierda de marido desempeñaba el papel de un objeto transicional, sin el cual se hubiera sentido vacía, asustada y desvalorizada. ¿Cómo vamos a entender la trama y los personajes que constituyen la mayor parte del drama psíquico de mi paciente si ella misma ignoraba que estuviera escenificando esta obra en un escenario transicional en el mundo exterior? ¿Por qué medios podría llegar ella a entender que la verdadera mierda, quien tenía el papel principal y a quien se consideraba tan dañina, era un objeto necesario y de incalculable valor? Nos encontramos aquí con una pequeña Blanca a la edad en que las niñas juegan con muñecas y les adjudican papeles importantes en la externalización de sus temores, tensiones y anhelos internos. Cuando vemos a una niñita dar unos azotes a su muñeca porque se ha portado mal en el colegio, no ha querido comerse lo que había en el plato o contestado a su madre, no se nos ocurriría preguntarle: ¿no quieres a tu muñeca? La quiere como si fuera parte de sí misma, y en realidad no solo la necesita porque un pedazo de las vivencias dolorosas que el propio niño ha tenido que sufrir, sino también para investirla de todos los rasgos no deseados que ella misma no desea reconocer como suyos por miedo a perder el amor de sus padres. El juego le sirve para asegurarle que es una niña irreprochable, una niña ideal quizá, que trata de alcanzar lo que puede haber interpretado como unas demandas parentales de perfección. De hecho, a Blanca le habían pedido de niña que mantuviera ciertos niveles de conducta y que aceptara situaciones emocionales penosas que no están al alcance de las capacidades de cualquier niño. Tuvo que elegir de un modo absoluto entre sus padres cuando estos se divorciaron, pero no quisiera detenerme aquí en la realidad histórica de Blanca. Me preocupa mucho más ilustrar un aspecto de los procesos mentales de Blanca mediante el cual fue capaz de creer y mantener una identidad ilusoria, aspecto que le pareció ser el único medio de satisfacer a las exigencias sin sentido. Para sentirse querida tenía que renunciar a muchos de sus deseos pulsionales y se había convertido en una especie de inválido psíquico. Así pues, fue toda una proeza descubrir un marido capaz de expresar y llevar a cabo todos los aspectos de sus necesidades y deseos que había tenido que rechazar. A fin de preservar una imagen narcisista tolerable frente a sus perseguidores internos, Blanca vivía a través de su marido todo lo que para ella era, en el más amplio sentido de la palabra, impensable. Él podía ser sexual, torpe, sucio, descuidado y desaliñado, así como indulgente en exceso con sus hijos, de un modo que ella jamás había conocido durante su infancia, y ella estaba ahí para comprobar que se le castigara debidamente por ello.
Él encarnaba todo aquello de lo que se le había acusado en su infancia, capacitándole así para mantener intacta la creencia de una imagen ideal de sí misma. Para existir tenía que ser perfecta. Este método primario para tratar con el intolerable dolor psíquico, por supuesto, no es más que una de las múltiples manifestaciones posibles de esta difícil situación. La mayor parte de la energía psíquica de Blanca estaba dirigida a buscar la prueba de que realmente poseía las valiosas cualidades que creía necesarias para ser estimada y querida o para que se le permitiese existir. En muchos aspectos usaba a su marido de espejo como si buscase su propia imagen invertida. Él es la imagen misma de la maldad, no yo. A fin de mantener esta constante producción psíquica, se había visto obligada a renunciar a casi todas las satisfacciones pulsionales. Encontraba placer en muy pocas cosas y sus relaciones con los demás o eran conflictivas o carecían de sentido. En cierto modo no tenía pensamientos más que para su marido. Cuanto peor se comportase él, más se convencía ella de su propia bondad. Sin ella saberlo, su marido era el recipiente imaginario de su propia vida pulsional. Todo lo que estaba prohibido lo disfrutaba en lugar suyo, como el predicador comprometido en una apasionante búsqueda de pecadores, a quienes espera redimir de los muchos pecados que él es incapaz de cometer. Pero su marido no siempre cumplía el papel designado. A veces se revolvía contra ella coléricamente y en una ocasión se vino abajo y lloró diciendo que nunca entendería qué era lo que ella quería de él. En esos momentos o durante la ausencia de su marido, su pesadilla viviente cesaba y era sustituida por sentimientos de vacío y muerte interna. El teatro interno de Blanca evolucionaba lentamente, permitiéndose reflexionar sobre sus frustraciones y descontento, en vez de lanzarse a una acción batalladora en un intento de huir del conocimiento de los sentimientos penosos sobre sí misma. En especial los espacios vacíos empezaron a llenarse. Se enriqueció psíquicamente conforme pudo llegar a aceptar los múltiples y valiosos impulsos llamados malos que necesitaba poseer para sentirse realmente viva. La niña mierda, torpe y mezquina, se convirtió en un personaje importante en el escenario analítico y fue capaz, al fin, de serle reconocido su derecho a existir y tener algo importante que decir. La pequeña mierda pudo ahora hablar con los objetos parentales a quienes había tan brutalmente introyectado en su estructura psíquica durante su infancia, y pudo descubrir ahora en qué medida su yo consciente se había identificado con las exigencias aparentemente crueles e imposibles. Conforme empezó a permitir hablar en primera persona a la niña malvada que había en su interior, la representación de su identidad, hasta ahora muy limitada, ensanchó sus confines, permitiendo que las escenas dramáticas que siempre se habían representado en el mundo externo se elaborasen internamente. Las relaciones adictivas y los fenómenos transicionales. Este tortuoso modo de situar las tragedias internas en el teatro del mundo es más complicado de mantener que la creación de un delirio o la construcción de un síntoma neurótico, aunque sea solo por su inherente fragilidad. Aquellos dramas en los que el individuo es el autor desconocido requieren también una determinada manipulación de otras personas, y tienen que buscar implacablemente las necesidades y debilidades de los otros para descubrir quiénes representarían los papeles predeterminados. Todo lo que no se ajuste al marco de la escena preconcebida no recibe ninguna investidura divinidad y muchas veces ni siquiera se lo percibe. El autor está impulsado constantemente por la necesidad de obtener con toda seguridad, mediante la exploración inconsciente del mundo externo, la confirmación de las propias ilusiones. Para esclarecer los procesos que tienen lugar en el teatro externalizado y su especial uso del espacio psíquico y social entre el sujeto y los demás, tomaré el modelo de la relación de objeto, implícito en el concepto de Winnicott de objetos y actividades transicionales. Al igual que con cualquier otro concepto, este también puede representar solamente un aspecto del fenómeno al que se refiere, en este caso el inicio de la relación yo-mundo.
Esta fase extremadamente importante del desarrollo del yo infantil incluye lo que Winnicott llamó el reconocimiento de los objetos no yo. En este estadio los niños llegan a ser capaces no solo de diferenciarse de los demás, sino también de conservar la imagen de un objeto en su ausencia. Este concepto tomó como punto de partida el descubrimiento esclarecedor de Freud del significado subyacente del juego infantil del cucú y el del carrete. El objeto transicional como el carrete no es ni una actividad puramente psíquica que no necesitaría de un objeto concreto para existir, ni una parte del mundo exterior. Difiere del resto del mundo no yo de las personas desde que el niño ha aprendido que ya no tiene una influencia sobre estas y por lo tanto reconoce que están más allá de su control mágico. Este no es el caso del carrete. Lo que Winnicott ha puesto de relieve es la precaria naturaleza del equilibrio que el niño en este estadio ha establecido entre la realidad psíquica personal y la vivencia de controlar un objeto real en el mundo externo. Esta fase de maduración precede a la capacidad de estar solo sin miedo a perder la identidad y sin peligro a verse arrollado por la angustia. Este periodo del desarrollo también prefigura la capacidad para llevar a cabo un intercambio auténtico con los otros, sin temor a una peligrosa invasión de uno mismo o del otro. Las personas como Blanca están fijadas en ese estadio del desarrollo en lo que a sus relaciones significativas se refiere. La cosa inanimada o la actividad que ha logrado convertirse en un auténtico objeto transicional encarna así la primera expresión externa de autoengendramiento, en contraste con el cumplimiento alucinatorio de deseo, siendo el niño quien crea el significado del objeto en concordancia con su organización interna de la realidad. La prueba del éxito de esta creación radica en el hecho de que el objeto representa o contiene la imagen de la madre, todo en el entorno materno. Es un objeto en vías de ser internalizado, aunque está todavía lejos de ser el fundamento de lo que un día será una estructura simbólica interna. Un niño pequeño no es capaz aún de identificarse con un objeto interno de este tipo y por tanto de utilizarlo, ya que la posibilidad de ser una buena madre y asumir la función materna para uno mismo es algo que pertenece al futuro. El objeto o la actividad transicional representa una unión con la madre que ayuda al niño a tolerar su ausencia, así como la capacidad para usar la palabra mamá permitirá más adelante al niño pensar en ella en su ausencia e imaginar que está ahí. De acuerdo con la concepción de Winnicott, si este proceso se ve obstaculizado por factores ambientales o por los problemas conscientes o inconscientes de los padres, al niño solo le queda una salida, escindir la imagen de sí mismo en dos. Una parte encierra el mundo secreto y subjetivo del niño, mientras que la otra se pliega a las exigencias del mundo externo. Este segundo self es un falso aunque vital self, es decir, una adaptación al mundo exterior, pero separado de la íntima realidad psíquica del niño. Posteriormente, tales niños pueden vivir como si no fueran enteramente reales, pueden sentir entonces que no entienden el mundo que los rodea y se separan de los demás sin haber obtenido nada, es decir, vacíos. Este tipo de decisión en la realidad psíquica puede predisponer a las personas a que manejen los sentimientos de realidad y vaciedad de un modo adictivo. En lugar del objeto transicional de la infancia, con su capacidad para tranquilizarles, el niño que hay en estos adultos puede seguir buscando objetos transitorios, drogas, rituales sexuales, otras personas en una interminable búsqueda compulsiva que solo proporciona un alivio temporal. Cuando se escoge a otras personas para un papel adictivo para que hagan las veces de droga, consecuentemente se espera que cumplan una de las funciones normales del objeto transicional, tranquilizador del self de la infancia, es decir, proporcionar al sujeto el sentimiento de que es real y que tiene un valor individual. Así pues, no solo se les necesita para consolar al sujeto y mantener su homeostasis narcisista, sino también para llenar los huecos del sentimiento de identidad del yo, huecos creados por el discurso parental que parecía negar al niño un lugar en el marco familiar
y establecer un ideal imposible como medida de valor personal. En la fantasía del sujeto, la persona escogida es totalmente responsable de todo lo que ocurra. La felicidad no es considerada como un deseo, sino como un deber que tiene que cumplir la persona transicional o sustituta de la droga. Inevitablemente este otro especial se muestra tarde o temprano inadecuado para el cumplimiento de estas expectativas, y entonces puede ser acusado de indiferencia o de falta de percepción de las necesidades urgentes del sujeto. Como los niños pequeños bajo el dominio de la megalomanía infantil, las personas que utilizan a otros de este modo tienden a pensar que el fracaso del otro como droga para cargar con la total responsabilidad de su felicidad es la prueba de que no se ha preocupado de sus deseos y anhelos personales y ni siquiera de su existencia. Estas proyecciones persecutorias revelan los patéticos esfuerzos del niño por dar sentido a los pensamientos y sentimientos que eran incomprensibles durante la infancia. El papel de los mecanismos de defensa primario en las relaciones adictivas. Aunque esta solución psíquica al dolor mental no es calificada como una formación delirante, se requiere que actúen mecanismos primarios de decisión e identificación proyectiva, tal como lo describieron Klein, Sigal y Gottstein, y el proceso del pensamiento secundario, a partir del cual se construye el pensamiento verbal, está contaminado por elementos del proceso del pensamiento primario, es decir, modos de razonamiento parecidos al sueño. Desde el punto de vista de la economía psíquica, es patente la fragilidad de tales relaciones cuando desempeñan un papel crucial en el mantenimiento del equilibrio psíquico. Tales relaciones pueden considerarse adictivas en el amplio sentido de la palabra, ya que la dependencia respecto al otro es extrema, aunque el otro sea tratado como una sustancia más que como una persona. El creador ignora por completo que él es quien escriba los guiones y dirige todo cuanto ocurre en la relación. En la fantasía inconsciente, tales modos de utilizar los objetos externos como si fueran inanimados forma parte de la creencia infantil de que uno ha creado por sí solo todo cuanto existe. Pero los desdichados creadores de estos dramas han de sufrir también el dolor incomprensible del niño pequeño, cuyo cumplimiento alucinatorio de deseo fracasa y vivencia todo lo que ocurre como el afecto de la capacidad omnipotente del otro, interpretada como un deseo para hacer sufrir al niño. En este estadio del desarrollo psíquico del niño, la omnipotencia ha cambiado de sitio, señalando que el proceso primario de pensamiento está empezando a coexistir con modos de pensar del proceso secundario. En la terminología de Bion, la función alfa, que supone la capacidad para pensar sin distorsión psicótica, está intacta, pero todavía persiste una visión fusional de la relación con los otros. Volvamos pues al espacio transicional que en tantos aspectos recae en dos mundos y dos modos de vivenciar el mundo. Por el motivo considero a estos otros maleables como sustitutos de que hubiera debido ser en la infancia un verdadero objeto transicional, es decir, un objeto que representaba a la madre, pero también considerado por el niño como su propia creación. Desde el momento en que el objeto adictivo en la vida adulta es reconocido como teniendo una existencia independiente y por tanto siendo capaz de herir o frustrar al sujeto, este se sustrae al control maníaco, fracasando así como un objeto transicional. Y puesto que existe identificación con una madre interna solícita para tranquilizar al self y conseguir el bienestar narcisista, el objeto transicional debe ser manipulado, aunque esta manipulación está requiriendo un trabajo agotador. Este sistema de mantener el sentimiento de identidad es complicado, ya que la misma fragilidad, estas estructuras psíquicas y las profundas presiones inconscientes que le hacen necesarias las doten de una fuerza tan resistente, es la posibilidad de modificación mediante el análisis es a veces dudosa. Como en la drogadicción existe una profunda ambivalencia hacia el objeto de necesidad, así como un sentimiento de incapacidad para tolerar, elaborar y finalmente resolver las tensiones emocionales.
La ambivalencia fundamental ligada a la o a las personas escogidas en la vida adulta para desempeñar funciones transicionales está destinada a desplegar su fuerza también en la relación analítica. El analista, como objeto externo privilegiado, será también vivenciado como una madre primaria, la cual es alternativamente excesivamente buena y excesivamente mala. Al mismo tiempo, el objeto o el compañero escogido en la relación adictiva, considerado también como una cosa muy parecida a un objeto transicional auténtico, y como tal se espera que pueda ser manipulado a voluntad del sujeto. Tratar a los objetos humanos como si fueran objetos inanimados es una forma arcaica de amar, pero la cualidad evasiva del objeto vitalmente necesitado da lugar a doble deseo: ser uno con él en sus aspectos ideales y al mismo tiempo desconfiar de él y protegerse de sus supuestas malévolas influencias. En la relación analítica, la intensidad de la demanda inconsciente, fusionarse con el objeto y recobrar todas las dimensiones idealizadas de uno mismo que han sido proyectadas sobre la representación, es claramente imposible de satisfacer. Al mismo tiempo, la rabia ilimitada que esta situación está destinada a provocar busca continuamente ser externalizada en la transferencia. Con tales analizandos desgarrados entre la creencia en los deberes benéficos del análisis y la creencia ilusoria de estar en garras de un mago capaz de hacerle sufrir por puro placer, el análisis de la relación transferencial se hace más difícil que nunca, ya que los puntos de referencia identificatorios están tan confusos como lo están las relaciones externas. El paciente sentirá con frecuencia que el analista es el responsable de la confusión resultante. En esta atormentadora situación transferencial, impregnada de hostilidad y de una extrema dependencia, estos pacientes no despliegan fácilmente en el escenario analítico las escenas de amor y odio que necesitarían ser verbalizadas, adquiriendo pleno significado quizá por primera vez. Sin embargo, si se establece en la relación un sentimiento de confianza en el analista y en su capacidad para aceptar y comprender los sentimientos de amor y odio, lo que no siempre ocurre, entonces el analista, objeto transicional sustituto, puede ser vivenciado como un objeto tanto real como imaginario en el espacio de sus dos subjetividades, de modo que entre el yo del analista y el del analizando pueda tener lugar un auténtico encuentro.